Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Nuestro mundo se encuentra turbado por todo tipo de disturbios, huracanes, incendios forestales, ni hablar de los problemas como manifestaciones, la pandemia y otros disturbios de orden emocional, moral y espiritual. Estamos viendo nuestro mundo muy diferente a lo que estaba incluso hace un año, 2 años, 3 años. ¿Cuál debe ser la respuesta de los hijos de Dios a este tipo de disturbios y estas pandemias y estas crisis? Un mundo en crisis es el tema para hoy en Temas Vitales y mi invitado es Pastor Eliezer Santiago del programa Manantial de Vida, también pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de South Houston. Él va a estar presentando el tema y también contestando sus preguntas, así que anote nuestro número para llamar si usted quiere hacerle consulta al Pastor Santiago, 713-520-7900. Pastor Santiago, bienvenido, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Y nuevamente es un gusto y una alegría el poder estar aquí con ustedes, compartiendo lo que el Señor nos ha dado y nos pone en su palabra. Y el tema que vamos a estar hablando en realidad es un tema bastante, de grande importancia en cada una de nuestras vidas. El problema es de que muchas veces estamos tan ocupados y tan encerrados en nuestro círculo, en nuestro mundo, que ni siquiera nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo. Y la cosa más importante es de que va a afectarnos o nos está afectando, y nosotros al no saber, al no querer envolvernos en esto, nos va a traer consecuencias aún mucho más grandes, y no tan solo a nosotros, pero a nuestros hijos. Y nietos, ya. Claro. La siguiente generación es la que va a sufrir más. Sí, y entonces va a haber varios puntos, varios temas, porque es demasiado, no podemos hablar de todas las crisis que están sucediendo, pero sí quisiéramos resaltar unas de las más importantes, porque esto nos involucra a nosotros en las decisiones que estamos haciendo. Y, por ejemplo, hemos dividido en varias secciones, y la primera es acerca de la ética y de la moral y ver las cosas que están sucediendo. Yo no sé cuántos de ustedes saben acerca de los embriones congelados. ¿Qué es esto? Normalmente hay un banco donde las mujeres van y almacenan estos embriones con el objetivo de más tarde inseminar estos embriones para poder entonces tener hijos. El problema es de que estos bancos, por ejemplo, una mujer en un ciclo tiene de 40 a 60 embriones. El doctor que la está atendiendo simplemente da las órdenes al embriólogo, insemina a estos embriones. Ahora, nadie quiere tener 30 hijos. No. Y entonces viene la siguiente pregunta. A lo mejor usan uno. ¿Qué pasa con los 29 restantes que ya han sido inseminados? Que es una vida que ya está comenzada. Y lo que pasa es de que se destruyen. Quedan destruidos. Y si hacemos las cuentas, es un número tremendo de cómo se están, al querer el hombre controlar lo que está sucediendo al poder tener hijos. El problema es de que las cosas suceden, pero no toman en cuenta lo que va a pasar. Claro. O sea, toman la decisión sin mirar las consecuencias. Así es. En el día de hoy hay cerca de 1 millón de embriones congelados, y nada más aquí en los Estados Unidos. Así es de que imagínense cuántos bebés que pudieran nacer, simplemente usan a uno de ellos y los demás simplemente los destruyen.
Y esta es una tecnología que está creciendo tremendamente. Tal vez muchos se han dado cuenta a través de estas personas que decimos famosas y cómo lo que están haciendo. Y tenemos que abrir los ojos porque esto están matando, están haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios y más tratando de jugar el papel de Dios. Y por eso tenemos que tener bien en claro lo que la palabra de Dios dice acerca de los bebés, acerca del bebé nonato, como Jeremías, antes de que tú naciste ya te escogí como profeta. Así antes, en el vientre, Dios ve el embrión y Dios escoge en el embrión las carreras de las personas incluso. Claro. Entonces, tenemos que, si no tenemos eso, decimos, pues es un embrión y no pasa nada. Claro. Pero no, tenemos que tener la perspectiva de Dios y pedir perdón a Dios por este pecado grande. Así es. Y el otro problema junto con esto, al estar jugando con el ADN, es también de que en muchos lugares, escondidamente, están ya tratando de resaltar de que tú puedes pedir tu niño a la carta, por decirlo así, de cómo tú lo quieres, qué tan alto, el color de los ojos, qué tan inteligente. Y esto es una tecnología que está creciendo tremendamente. Hace varios años, o creo que fue el año pasado, regañaron a un doctor en China porque ya se había metido a hacer cosas que supuestamente no debía. Pero todo el mundo lo está haciendo ya, o lo estaban haciendo. La única cosa es de que a este lo agarraron. La agarraron. Pero, y tenemos que tener mucho cuidado. Junto con esto es abortos. Y creo que la mayoría nos hemos acostumbrado a la palabra, nos hemos acostumbrado a esta industria, pero es una industria multimillonaria. Y el peor problema es de que 1 millón de abortos, cerca de 1 millón de abortos están sucediendo aquí en Estados Unidos. Por año. Por año. Así es de que imagínense cuántos niños estamos permitiendo que se maten. Y tenemos que admitir que somos parte del problema. Aunque yo no fui y practiqué el aborto, pero es mi sociedad y yo soy parte de la sociedad. Claro. Y, por ejemplo, para darles un ejemplo, en China, por año hay abortos de 13 a 23 millones. Porque si ahí es forzoso. Sí, pero imagínense la cantidad de bebés que están siendo matados. Y todos ahora, por supuesto, dicen, bueno, es que la vida no empieza en el embrión. La vida empieza ya que el bebé salió y entonces ahora sí se le puede llamar niño. Se recordarán hace varios meses la grande lucha en varios estados acá de cuándo empieza la vida y las leyes que estaban pasando y cómo la gran cantidad de gente estuvieron en contra de decir no, se tiene que hacer de esta forma. Ahora, ¿la violación justifica el aborto? Y pudiéramos seguir con cantidad de preguntas en este aspecto, pero es para que se den cuenta el mundo cómo se encuentra. El siguiente punto es la pornografía, pedofilia, homosexualismo y todos sus derivados. Y es interesante de que en el homosexualismo, al principio, cómo empezaron con sus letras y ahora... demasiadas letras. Demasiadas y ya como no saben qué más añadirle, le han puesto el signo de más. Para saber entonces de que hay mucho más cosas. Y pudiéramos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Prueba la existencia de personas intersexuales que hay más de 2 géneros? Otro grupo dice, bueno, la pornografía mejora las relaciones. Eso es muy prevaleciente, incluso entre cristianos. Se han tragado esa mentira. Sí. Porque... bueno, por conveniencia, o sea, uno tiene la idea, Satanás les vende la idea, igual que a Eva, de que todo va a estar mejor si usted come esta manzanita. De esta fruta.
Y es bastante triste lo que está sucediendo. Y antes de entrar a hablar de unas estadísticas, algo que está sucediendo y que no sé si la mayoría de personas se han dado cuenta o lo hayan escuchado, es con la compañía Netflix que presenta todas estas películas. Hay una película en especial, por supuesto tienen bastante otro material, pero al menos hay una película donde se está explotando sexualmente a niñas de 11 años. Imagínate tu niña de 11 años, y en este caso lo están presentando desde un punto de vista que se tienen que hacer mujeres, y no tan solo eso, pero que es una forma de encontrar su sexualidad a tal grado. Es una película francesa. No les voy a dar el nombre de la película, pero sí es algo bastante tremendo, al grado de que ya hay más de 6 senadores, cantidad de grupos cristianos que se han opuesto a esta película, esperando de que ojalá y el gobierno pueda hacer algo, porque esto se supone que la están haciendo para un público, y en realidad son dos. El primero es para estas niñas que están creciendo y que sus mentes están despertando y ya las están guiando por el camino que ellos quieren. Y el otro lado es por estos que practican la pedofilia, donde les están dando más material para que puedan ellos seguir en todo esto. Así es de que es algo, pero tremendo, tremendo lo que está sucediendo. Y nuevamente nosotros tenemos voz para poder hablar en esto. Hay muchas organizaciones que nos prestan los servicios para poder escribirle a nuestros representantes, aún para poder escribirle a estas compañías para decirles que estamos en contra de ese material que están poniendo. Eso es importante y no nos gusta y estamos muy ocupados y no queremos involucrarnos en estas situaciones, pero sí es importante que nuestra voz se escuche, porque si los otros sí no tienen ninguna pena, los que están a favor de luchar por lo que ellos quieren. Claro. Y nosotros, si no hacemos nada, entonces aparenta de que nadie está en contra. Claro. Y es lo que ha pasado, de que nos hemos quedado callados. Y entonces estas compañías miran toda esta publicidad y miran todo este material que tienen. Les gusta. Entonces siguen produciendo y estamos al grado de donde estamos ahora, que es algo en realidad bastante triste. Pero simplemente para tener una idea de lo que es la pornografía, 4.6 billones de horas se están viendo de pornografía solamente en un sitio web. Para que se den cuenta, 4.600 millones de horas de material en un solo lugar, en un solo sitio web. Ahora imagínense, esto es lo equivalente a 524,000 años viendo pornografía. Puesto de otra forma, es equivalente a 17,000 vidas completas. Ese es el mismo tiempo que la gente vio 92 billones de videos pornográficos, es decir, 12.5 videos pornográficos por cada persona en el mundo. ¿Te das cuenta? Ahora, la pornografía es como una droga que es adicta y te destruye. Igual que el alcohol, droga, cualquier droga es muy adictiva, muy, muy adictiva. Y hemos estado hablando, por ejemplo, en esta película que están presentando, y desde los 11 años, según muchas estadísticas, es el promedio de la edad de los niños donde ya este contenido pornográfico, estos niños ya lo están mirando, porque ahora como todos tienen su teléfono, y muchos de nosotros como padres no tenemos reglas, no tenemos filtros para ponerlos. Y sí se puede poner filtros. Claro. A cada teléfono. Sí. Y el problema es de que o no sabemos o no nos interesa. Y el problema es de que tu niña, tu niño, ya está siendo
engañado, ya está siendo concentrado con todo este material que le está dañando la mente. Y es algo triste. Ya, tenemos que tomar una pausa y después continuamos con más de El Mundo en Crisis. Estamos mirando la crisis moral con los embriones congelados, abortos y la pornografía, pedofilia y lo demás. Hay mucho más para hablar. Si usted quiere entrar con su comentario o pregunta, llámenos al 713-520-7900. Mi invitado, Pastor Eliezer Santiago de la Iglesia Cristiana Evangélica en South Houston. Solo un minuto. Josué necesitaba la dirección de Dios al enfrentar uno de los momentos más cruciales de su vida. Él sabía cuál sería el resultado de la batalla contra Jericó, puesto que el Señor le había prometido darle la victoria. Sin embargo, la estrategia que Dios le dio fue tan atípica que debió haberlo dejado con la boca abierta. Pero Josué y todo el ejército le creyó al Señor y siguió el extraño plan al pie de la letra. Aunque no enfrentemos la misma situación, hay momentos en que la obediencia a la palabra de Dios es un desafío, pues va en contra de nuestro razonamiento. Por tanto, dudamos, razonamos o buscamos excusas de por qué no podemos hacer lo que nos pide. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted, Dolly Martín, junto con Eliezer Santiago, hablando de un mundo en crisis. Ya hemos hablado de algunas crisis y recuerdo que una consejera ha estado aquí en este lugar, Maggie Rodríguez, y basado en lo que dijo últimamente, que tuvo una cliente de 8 años que ya había estado mirando pornografía en su que la madre le dio un teléfono a no sé a qué edad y ya estaba adicta, ya estaba su mente destrozada por esta pornografía a una edad tan temprana, todo el resto de su vida. No voy a decir que no se puede recuperar, pero la pornografía es algo que queda en la mente y después uno no tiene que programarse para olvidar, para no pensar en lo que ha visto. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de los crisis. No sé si querían mencionar eso ahora. Sí, podemos leer lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, donde está hablando acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos o en los postreros tiempos. Que es lo que estamos viviendo, porque cada una de estas palabras descritas aquí en este pasaje describen exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, debes de saber esto, que en los postreros días van a venir tiempos peligrosos. Y es lo que estamos viviendo, tiempos bastante peligrosos. ¿Cuál es la razón de estos tiempos peligrosos? Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Esto quiere decir que no les importa nada más que a ellos mismos. No me importa a mí si tú te haces daño con tal de que yo esté contento, no me importa. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y esto es algo que es lo que estamos viviendo y estamos viviendo el resultado de la falta de los padres también en la educación y de estar ahí con sus hijos para ayudarles. Ingratos, impíos, sin afecto natural. Creo que miraron la mayoría en las noticias lo que sucedió en California de esta persona que va al carro de donde están los policías y directamente les está tirando, donde ya no han perdido toda sensibilidad en realidad todas estas personas. Ya no tienen ese afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y este es un cuadro bastante negativo, negro, de lo que iba a suceder. Sí, y eso fue escrito hace 2000 casi años. 2000 años. Ya. Entonces, en ese tiempo había eso y todo, y no ha cambiado. Claro. Y lo peor de la pornografía es de que el hombre cree de que no le está haciendo nada mal a nadie. Sí, nadie está afectado, yo solito. No, y sí. Y las estadísticas nos dicen de que la gran mayoría piensan de que les ayuda en lugar de que les hace algo mal. Y también una gran cantidad piensa de que no es pecado, de que no es nada malo, sino de que está ahí, se puede usar. Entretenimiento. Claro. Y entonces lo hacen. Para ponérselos en pocas palabras, esto es una enfermedad que está afectando, que está matando, pero que está contribuyendo al uso de la siguiente parte que vamos a estar hablando, que es el trata de personas, donde esta gente que quiere todo esto que es pornografía, ahora el problema es de que en todos los países hay una esclavización de niñas, de niños, con el propósito de ser usados sexualmente, ya sea en su país o simplemente se los llevan a otros países para hacer esto. Y el trata de personas, lo que está sucediendo en la actualidad, hay entre 6,000 a 8,000 por año que están cruzando las fronteras. 600,000. Wow. A 800,000 por año que están siendo cruzadas de frontera a frontera para ser vendidas y para ser usadas por este medio. Y todos supimos de Epstein que estaba importando niñas y las tenía ahí esclavizadas. Sí. Y esa es la palabra, esclavizadas. El 70% son mujeres y el 50% son entre niños y niñas que están siendo explotados en muy diferentes formas. Ya sea trabajo forzado, sea niños soldados, explotación sexual, pornografía infantil y aún la venta de órganos. Es algo pero tremendo lo que está sucediendo en esta área. Y todo porque el hombre cree que la pornografía no le hace daño. Al estar exigiendo y pidiendo más, estos grupos dicen, bueno, yo puedo hacerlo, van y se roban a niños, se roban a niñas, se roban a mujeres para importarlas o exportarlas a otros lugares. Y esto es una industria, pero tremenda. Pero es una crisis y donde nosotros... Y otra vez podemos decir, en todas estas crisis podemos decir, pues yo no estoy involucrada, ese es el pecado de otro, pero eso no es verdad. Claro. Tenemos que nosotros estar... No todos vamos a poder hacer lo mismo, pero al mínimo podemos estar orando, podemos estar hablando con nuestros representantes o sea, hay cosas que se pueden hacer en vez de no hacer nada, ¿no es cierto? Claro. Y lo peor de todo, los que somos de Houston, no sé si lo sabían, pero Houston es el centro de toda la nación. De toda la nación. De este tipo de servicios y de este tipo de cosas que se están haciendo. Y ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Nosotros estamos acá y ni siquiera nos enteramos de lo que está sucediendo. Y esto es para que abramos los ojos, porque... Hay un comentario que tal vez lo leo. Dice esta amiga,
creo es pertinente decir el nombre de la película, ya que si no se dice, el público no sabrá de cuál se trata. En lo particular, yo vi la película para explicarle a mi hija la mentira que hacen creer al mundo. Okay. El problema... Desde Puebla, México. El problema es de que no todos, por decirlo así, ¿con qué mentalidad van a estar mirando esto? Exacto. Otros y en lugar de hacerles bien, les va a hacer el mal. Yeah. Por eso, personalmente, yo no les voy a decir el nombre está bien. y ni tampoco les pido que tampoco vayan y estén buscando el nombre. Porque junto con esto, y antes de cerrar esta sección, le platicaba a Dolly de que en los charts de música, en el mes de agosto, hubo una canción, tampoco voy a decir el nombre ni el nombre de la cantante, o cantantes, porque son dos, donde hablan explícitamente, y estas son dos mujeres que son una pareja homosexual. No tan solo eso, pero que son prostitutas y están usando esa palabra, por supuesto, en inglés, y donde después se van a hablar de cosas específicas. Bueno, es una porquería. Es una porquería en realidad la canción. Sin en cambio, fue la canción más escuchada en todos los Estados Unidos durante el mes de agosto. Y platicaba con Dolly, por un lado, las mujeres y aún esta cantante dice que la mujer está siendo explotada, pero por el otro lado, las cosas que ella está diciendo que nomás no van el uno con el otro. Y simplemente para que tengamos mucho cuidado con nuestros hijos, qué tipo de música escuchan y para que tengamos cuidado. Se supone que la industria de la música ahora ponen un rating. Advertencias, pero de nada sirve porque de por sí lo van a estar mirando. El otro punto que quisiera comentar rápidamente es el espiritual. La creencia en Dios. Y tenemos un problema filosófico y el del libre pensamiento. El problema, y esto más que nada, tenemos a nuestros jóvenes que a pesar de que han sido educados muchos de ellos en las cosas de Dios, una vez de que entran al bachillerato y se van a la universidad, están siendo indoctrinados por maestros cuya creencia es Dios no existe y las cosas que tenemos han sido porque nosotros hemos logrado a través de nuestro conocimiento llegar a este punto. Y tienen ellos entonces este libre pensamiento y junto con esto tenemos a todos los grandes filósofos que ahora estamos tratando de resaltar nuevamente porque decimos, piensa, ese pensamiento es bueno y nos ayuda ahora para poder vivir nosotros. Y junto con esto, y esto es algo interesante, el 63% creen de que Dios existe. El 63% de la población en los Estados Unidos. Yeah. Pero es interesante porque de estos 63%, ¿qué porcentaje lee la Biblia? Y nada más es el 27%. Entonces, si crees en Dios, va a ser un cambio en tu vida. Entonces, esta creencia no es una creencia real. Es como una fantasía porque si no, se miraría en tus hechos. Y nada más el 27% tiene ese deseo de leer la Biblia de este 63%. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos a una sociedad que se dice cristiana o que se dice que cree en Dios, pero que sin en cambio sus actividades diarias no demuestran nada de esto. Y hay más estadísticas porque pudiéramos sacar de cuántos de ellos atienden a una iglesia y qué tan seguido la atienden. Y lo más interesante es de que muchos de ellos nada más van a lo mejor 2 o 3 veces, como decimos en Año Nuevo, en Semana Santa y en Navidad, y eso es todo. Fuera de eso ya jamás pisan una iglesia porque ahora dicen, bueno, lo estoy mirando en línea. Pero en línea ni siquiera están poniendo atención y etcétera. Es algo tremendo y triste
la crisis espiritual que está pasando aquí en nuestro Y país. tal vez esa es la parte donde queremos más enfatizar porque todo tiene su raíz espiritual. Vamos a hablar más de eso. Estamos a mitad del programa y sus comentarios, sus preguntas son bienvenidos durante el programa y después. Si quiere hablar con el pastor Eliezer Santiago, puede hacerlo al 713-203-7963. O sea, 713-203-7963 o llámenos ahora durante el programa. Tenemos una voluntaria para contestar sus teléfonos, sus llamadas y poner su pregunta al aire anónimamente. Así que tome el teléfono y llámenos al 713-520-7900. ¿Sabe usted lo que representa el arco iris? Parece necia la pregunta, pero en realidad me refiero al arco iris como un medio para testificar de Cristo. ¿De qué manera? Déjeme explicárselo. Imagínese que usted va en un autobús o en un automóvil y de repente ve por la ventana un colorido arco iris. Ese es un buen momento para dirigirse a la persona que tiene a su lado y decirle: ¿ves ese arco iris? Dios lo puso allí. Dos cosas pueden pasar: que esa persona crea que usted está loco, o quizás le dé la oportunidad para contarle acerca del pacto que Dios hizo con el hombre después del gran diluvio. Sí, Dios colgó su arco. El arco iris representa la misericordia de Dios. Escuchó al pastor Carlos Zazueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos con usted aquí en Radio Amistad y estamos mirando la crisis en nuestro mundo. Ya hemos visto crisis de lo que empezó el programa hablando de los embriones congelados, el aborto, la pornografía, que muchas veces sabemos que está ahí afuera, pero no hacemos nada. Pero estamos hablando ahora de la crisis espiritual y de aún entre cristianos, bueno, los que dicen ser cristianos, y no, simplemente es algo por conveniencia tal vez. Un comentario muy interesante dice: en consejería matrimonial, ciertos consejeros cristianos recomiendan consejos sexuales y dejan abierto a la imaginación de los libros XXX. ¿Qué piensa el pastor de este tipo de consejos? Nosotros tenemos que seguir lo que la palabra de Dios dice. Uh-huh. Y la palabra de Dios dice es de que nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro ser debe de estar protegido porque es el templo de Dios. Uh-huh. Y puesto que es el templo de Dios, yo no puedo, aunque sea un consejero cristiano, el mejor cristiano que pueda ser, ese tipo de consejo va en desacuerdo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice de que yo tengo que amar a mi esposa, el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo hizo Cristo? Cristo lo hizo leyendo libros de XXX, lo hizo leyendo o mirando otro tipo de material. No, porque el amor es algo puro, uh-huh, que no se puede contaminar, porque una vez de que se contamina con pensamientos que no... Lo pongo de la siguiente forma, antes de meterme en otras cosas. Es los dos, el esposo y la esposa, y Dios, uh-huh, es el que controla a los dos. Amen. Entonces, si yo permito de que un cuarto miembro esté influyendo, aunque sea en una película. Claro, a mi matrimonio va a haber problemas. Sí. Va a haber problemas. Estamos metiendo a alguien más en la cama que no pertenece ahí. Y Dios es el que debe de estar en medio de mi relación entre yo y mi esposa. Así es de que a ese tipo de consejo, yo diría, mejor dicho, lo que la palabra de Dios dice es de no hacerlo. Muy bien. Porque nos estamos metiendo en problemas. Ok. Muy bien, volviendo al caos o la crisis
espiritual, vemos la creación versus la evolución. Es otro tema que muchos cristianos no lo tienen en claro, ¿no? Así es. Y lo peor de todo es de que no tomamos el tiempo para enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que la palabra de Dios dice, sino que se van con este tipo de creencias de estos científicos que están en contra de Dios y que no creen en Dios. Y entonces les dicen, ¿sabes? No había nada y de momento una explosión y todo empezó a formarse hasta lo que somos ahorita. O llevamos a los niños al museo y todititos los museos tienen todos los cartelitos de cuántos billones de años y cuántos millones, todo y si no aclaramos, estamos contribuyendo a la mentira. Claro. Y es donde nosotros como padres tenemos que tener cuidado. Hay otro problema y es la de la teoría crítica bíblica. Y esto es algo bastante interesante que no sé si sabían. Es una nueva onda, por decirlo así, que se está levantando de mirar la Biblia con este pensamiento crítico, no de aceptarla como Dios la escribió, sino como un crítico, como yo soy un experto en la materia, así es de que yo puedo decir esto sí, esto no, y estamos cometiendo uno de los peores problemas y que se está metiendo aún dentro de nuestras... seminarios. Sí. Los profesores de seminarios. Hay que tener mucho cuidado. Así es. Ahora, hablando de nuestros días, ¿no? Jesús era socialista. Donde se exige ahora y el gobierno como que quiere ir en esa dirección socialista y dicen y ahora hasta aplican muchos de ellos, es que Jesús lo promovió, Jesús lo dijo, pero están totalmente equivocados porque esto realmente no es así. El punto más importante que quisiera hablar es la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es cuando alguien quien ha conocido a Dios le rechaza después, lo niega y se aparta de él. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, el problema en realidad es el pecado. Permiten que el pecado los controle. Ahora, aquel que niega a Jesús y que se va, en realidad, como lo dice Hebreos, nunca fue un creyente. Nunca recibió a Cristo. Así es de que tenemos que tener eso bien claro. Porque muchos me dicen, no, pero era creyente y apostató de la fe. No era creyente. De acuerdo a Hebreos, a como nos lo dice, 4 veces o más, veces nos lo menciona ahí, donde está hablando de que ellos probaron, pero nunca fueron. Nunca fueron. Sí hicieron de todo, ¿no? Y es lo que está sucediendo el día de hoy. Y por eso el Señor decía a aquellos que querían entrar al cielo, dice, bueno, aquel día ustedes me van a decir, pero yo hice milagros, yo hice esto, yo hice lo otro. Y el Señor va a decir, no te conozco, porque nunca le recibieron como Salvador personal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando entonces en nuestros días? Se nos está vendiendo un cristianismo sin consagración. Tú haz lo que tú quieres, cuando te acuerdes de Dios, está bien, hazlo así. Un cristianismo sin comisión, no hay un objetivo. No tienes que honrar a Dios. Tú puedes vivir tu vida conforme tú quieres, pensar como tú quieres, puedes hacer todo como tú lo quieres, porque lo importante es de que tú estés contento. Y mientras tú estés contento, no hay problema con lo demás. Y esto es lo que está sucediendo en muchas iglesias, donde las iglesias han cambiado ahora porque quieren que la audiencia esté contenta. Y sí, y quieren atraer números. Lo más importante es números y saben que la gente que no quiere escuchar de pecado, quieren escuchar de milagros y lo demás. Entonces no hablan de eso. No quieren ahuyentar a su público. Así es. Y el otro es un cristianismo sin la cruz, donde no hay problemas. El cristianismo que yo te vendo, nunca vas a sufrir, nunca vas a tener dificultades. Al contrario, vas a tener riquezas, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Y esto es una crisis realmente que nos debe de alarmar y que tenemos que estar muy alertas en nuestras iglesias
para que no suceda esto. Y después podemos mirar el ejemplo de la iglesia de la Odisea, donde era una iglesia que, dice el Señor, me das asco. Me das asco. Yo te quiero vomitar porque ni eres ni frío ni caliente. Y a ese punto es a lo que estamos llegando el día de hoy. Pero después tenemos el orden social. El día de hoy, todo mundo, en todos lados, según ellos es algo que ahora tienen que resaltar: la injusticia. La injusticia. Y lo más triste es de que, por ejemplo, yo soy de México. De la zona donde yo soy, somos los peores racistas que hay. Porque baja la persona que vive en la montaña y lo despreciamos, lo humillamos y queremos realmente hacerlos como nosotros queremos. Ellos vienen a vender sus productos, los criticamos, no les pagamos lo que debe de ser y es una injusticia tremenda. Y sin en cambio, mucha gente que vive en este tipo de ambientes viene aquí a los Estados Unidos y ahora dicen, no, es que esto es injusto. Y se nos olvida que nosotros mismos hicimos lo mismo de donde venimos. Y ahora aquí queremos decir, oh, no, es que este país es bastante injusto. No. Nuevamente, el problema es de que queremos cambiar todo. Bueno, te vamos a mandar a un seminario de tantas horas para que aprendas lo que es la injusticia y para que ya no lo hagas. Y lo más triste de todo es de que nunca va a pasar. No. Porque el problema es el corazón. Y el corazón no lo puedes cambiar con una sección de mirar varias películas y de aprender, ok, ya aprendí, ya no lo voy a hacer. Porque no es eso. Y lo vamos a mirar más adelante. Y dentro de este orden social, tenemos a la policía. Ciertamente dentro de la policía hay muchos elementos malos, pero no por uno o dos, digamos, toda la policía es mala, así es de que vamos ahora a deshacernos de ellos. Sin policía no va a haber un orden, va a haber un desorden. Y te das cuenta, es una crisis realmente tremenda que estamos viviendo ahí del gobierno. Decimos nuevamente, oh no, este presidente o este representante o esta persona, como no piensa como yo quiero, la vamos a quitar y vamos a hacer cantidad de cosas. Y ahora se exige la igualdad de género. Y lo más interesante es de que aquí en nuestro país tenemos que tener mucho cuidado porque se quiere pasar esta ley de igualdad de género, pero cuando leemos todas las letras chiquitas de toda esta legislación que se quiere pasar, nos va a afectar grandemente a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como cristianos. Y tenemos que cuidarnos para no caer en ese problema. Sí, porque después incluso la radio puede estar prohibida de hablar en contra del homosexualismo y todo eso. Podemos llegar a eso si no defendemos lo que la palabra de Dios dice en las leyes, porque una vez que pasan una ley que no se puede decir esas cosas, como las máscaras, se nos está exigiendo que todos tenemos, es una ley, es una orden y nos guste o no nos guste, nos va a afectar. Claro. Tenemos que abrir la boca. Yeah. Así es. Después tenemos otra crisis, la económico-social, tocante a trabajo. Donde, por ejemplo, ahorita estamos sufriendo una de las crisis más grandes donde, por lo mismo de esta pandemia, el trabajo se nos ha ido a muchos, hay desempleo, y cuando estamos como desempleo, ahora nosotros pensamos que debe de ser el gobierno el que debe de sostenernos y debe de ayudarnos. Y es muy interesante porque conozco a muchas personas que ahora que les estaban dando una buena cantidad de dinero, decidieron, no, yo no voy a regresar al trabajo hasta que el gobierno pare de darme y entonces me pongo a buscar. Y es una crisis, el desempleo. Después la vivienda auspiciada por el gobierno, donde yo simplemente voy al Seguro Social y les digo, no gano nada de dinero, necesito ayuda, no puedo trabajar
y donde entonces ellos dicen, bueno, está bien, te vamos a dar estampillas y si no tienes dónde vivir, te vamos a dar un departamento donde puedas vivir. A pesar de que yo tengo las fuerzas y puedo hacerlo, simplemente engañando puedo yo hacer todo esto. Y es una crisis tremenda que nos está afectando a cada uno de nosotros. Sí, porque los que pagamos impuestos, todo nuestro dinero va para los que están engañando. Bueno, tenemos que tomar la última pausa. Tal vez usted tenga comentarios, preguntas acerca del tema Un mundo en crisis. Pero sí vamos a llegar, aunque todo está negativo, sí vamos a llegar al punto donde qué podemos hacer nosotros. Así que manténgase con nosotros, llámenos al 713-520-7900 o después del programa al Pastor Santiago, 713-203-7963. ¿Nos puede dar un ejemplo del proceso evolutivo en el mundo moderno? El científico Dr. Juan Morris responde: no puedo hacerlo, porque la evolución no ocurre. Sin embargo, los evolucionistas señalan la existencia de pequeños cambios de adaptación como ejemplos de la evolución, aunque yo los considero erróneos. He aquí uno de esos ejemplos. En Australia existe un número de serpientes venenosas. En la década de los 1930 se introdujo un sapo que era venenoso para las serpientes que se lo comían. Los sapos son grandes y es por eso que solo las serpientes de gran tamaño podían comérselos. Un estudio reciente demostró que, en promedio, las serpientes son más pequeñas ahora que lo que eran en aquel tiempo. Para los evolucionistas, esto constituye una prueba de evolución. Pero no estoy de acuerdo. Lo que sí muestra es que las serpientes grandes comenzaron a comerse los sapos, lo cual hizo que éstas se fueran muriendo, pero esto no es evolución. Fue la selección natural la que eliminó a las serpientes grandes, la cual viene siendo un proceso opuesto a la evolución. Declaraciones como esta resultan ser bastante absurdas si uno analiza su fundamento. ¿Cuánto mejor es ir de regreso a Génesis para obtener la perspectiva correcta? Nuestro correo electrónico es genesis@icr.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Muy bien, estamos en el último segmento del programa de Temas Vitales y estamos con el pastor Eliezer Santiago hablando de el mundo en crisis y estamos terminando este programa. Ya hemos visto muchas crisis, demasiadas, pero la parte económico-social creo que nos quedó. Sí, y estamos hablando ahorita del sistema de bienestar gubernamental, donde pedimos y esperamos de que el gobierno sea el que nos esté manteniendo, en pocas palabras. Y nuevamente esta es una crisis porque, como mencionabas, nosotros somos los que sí estamos trabajando, estamos pagando impuestos para que mucha otra gente esté viviendo simplemente de eso, y así es de que ahí está el punto. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado también porque ahorita estamos en una época donde tenemos que escoger a nuestros líderes y tenemos que ir y votar. Ahora, ¿qué es el problema? El problema es de que muchos de nosotros decimos, bueno, que vote otro, porque yo voto y no me hacen caso. Y el problema es de que venimos de países donde realmente nuestro voto no contaba. Pero aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, de que todavía mi voto cuenta. Así es de que yo puedo ser ese voto decisivo en la posición de alguien y tengo que hacerlo, tengo que aprovechar el punto. Ahora, no tengo que votar por aquellos que me ofrecen y que me dicen, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y puesto que me lo van a dar o no, tengo que ir con ellos. Tengo que votar de acuerdo a cuál es su fondo y si ellos levantan la palabra de Dios en alto, los principios bíblicos. Los principios que hemos hablado, por ejemplo, personas que van a ir en contra del aborto, que van a defender nuestros valores en cuanto a la pornografía, en cuanto a la violencia. Todos estos temas, ¿cómo vamos a
nuestro voto, de la manera que podemos nosotros hacer más poder es votando por alguien que nos va a defender. Tal vez yo no puedo hacer nada, pero esa persona sí puede hacer. Y yo indirectamente estoy cambiando la nación al escoger a la persona correcta, ¿no es cierto? Así es. Por ejemplo, hablando de la pornografía, yo me quedé muy contento. Hay mucho más, pero al menos sé de 6 senadores exacto, que están en contra de estos principios que esta película y que esta organización está teniendo. Y qué bueno es de que se están levantando en contra. Por supuesto, es un peligro para ellos políticamente, pero es lo que más me agrada es de que ellos quieren poner a Dios primero. Usted me estaba diciendo fuera del aire que usted llegó ya adulto de México y tuvo que aprender todo el sistema de votación y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero algo le llega a usted que le ayuda, ¿no es cierto? Porque muchos solo sabemos los 2 candidatos presidenciales, pero hay un mogollón de otros, de jueces y demás. Así es. Entonces, ¿qué le ayuda a usted? Sin decir nombres ni nada, pero ¿qué le ayuda a usted? Bueno, en primer lugar hay que informarnos. La información es muy importante. Yo no puedo ir a presentarme a votar y... Porque A, B, C, D... ¿Y ahora qué hago? No. Tenemos que checar qué son los principios de ese candidato y no lo que me está diciendo. Tengo que mirar su historial. ¿Qué ha hecho en los pasados 10 años o en los pasados 15 años? ¿Realmente lo que está diciendo él ya lo ha estado practicando? Entonces es una tarea. Y el problema es de que nos da flojera la tarea. Pero hay muchas organizaciones cristianas que ponen guías de voto donde ponen a todos los diferentes candidatos y te dicen, ellos, si están, como ya mencionabas, apoyan el aborto o están en contra del aborto. Apoyan, por ejemplo, de que se mate a los bebés o que se mate a los adultos. O eutanasia, sí, muchos temas. Y pudiéramos entrar en cantidad de detalles, pero el tiempo nos gana. Pero tenemos la gran importancia, tenemos que salir y votar. En primer lugar, porque es una responsabilidad como creyentes que tenemos. Pablo lo pone en varios pasajes, de que tenemos que respetar y tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque estas han sido puestas por Dios. Entonces, si Dios puso estas autoridades y estas autoridades dentro del proceso piden de que yo vote, tengo que hacerlo porque al hacerlo estoy honrando a Dios. Así es de que orar, informarme y votar. Es algo que debemos de hacer. Bueno, ya no nos da tiempo de mirar lo de las pandemias y de todo lo que está sucediendo, pero sí quisiera hablar y enfatizar mucho cuál es la solución a esta crisis. Por un lado, déjenme decirles, este mundo va a ir de mal en peor. No se va a componer. Posiblemente el Señor, como ahorita con el presidente que nos ha dado, se ha frenado un poco, pero no sabemos qué el Señor lo que vaya a decidir, pero todo va a ir de mal en peor, en pocas palabras. Leímos ya en 2 de Timoteo el carácter de los hombres en el futuro. Y este tipo de personas van a ser un mundo en crisis. No lo van a componer. La única solución para esta crisis es Jesús. Jesús es la respuesta a cada tipo de tu problema que tal vez tú puedas tener y que este mundo pueda tener. Porque el problema del hombre es el pecado. Yo no puedo componer por decirlo así, cada uno de los puntos de lo que ya hemos hablado, por ejemplo, la adicción a la pornografía, el que yo vaya y mate a bebés, el que yo vaya y haga cosas que no deba, mate a personas, robe, haga destrozos. Yo no puedo. El único que puede es Cristo, porque el problema es el pecado. Y Cristo vino para terminar con la maldición del pecado y para darnos libertad, para ya no estar esclavizados por el pecado y hacer ese tipo de cosas, sino para que ahora en la libertad que Cristo nos ha dado podamos disfrutar
de todas las cosas hermosas que Él ha creado. Y eso va a cambiar mi forma de vivir en este mundo, porque entonces yo voy a ser respetuoso, yo voy a obedecer, yo voy a respetar la vida de todos. No me lo tienen que decir, yo no tengo que ir a un seminario, porque es lo que Cristo hizo. Él no tuvo ningún problema con nadie, porque Él vino a amarnos tal y como éramos cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la forma para obtener esto? Es reconocer a Cristo como tu Salvador. ¿Cómo lo haces? Bueno, en primer lugar tienes que arrepentirte. Arrepentirte de tu pecado, de todo lo mal que tú has hecho, parar en tu vida, mirar la obra que Cristo ha hecho, porque tu pecado te lleva a la muerte, pero Cristo te da la vida. Entonces aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él murió por nosotros. Y como resultado de esta decisión que tú haces, vas a tener una vida victoriosa. Y Dios te la ofrece. Y también ahora mi responsabilidad es de que Dios quiere que yo sea la sal y la luz de este mundo. ¿Cuál es el propósito de la sal? Prevenir que algo se descomponga. Y además darle sabor. Y ese es el propósito que Dios quiere de nosotros en esta tierra. Y también que seamos luz. Estamos viviendo en un mundo en tinieblas y nosotros como la luz tenemos que brillar. Tenemos que salir de nuestra rutina y empezar a hablar con otros, a expresar nuestra fe de una manera verbal y a veces con un tratado, lo que sea, como pueda, que no seamos simplemente involucrados en nuestra vida, yo y nada más. Claro. Hay que hacer una diferencia en este mundo. Muy bien. ¿El número telefónico suyo por si alguien quiere llamarle fuera del aire? 713-203-7963. Así que aproveche para llamar al Pastor Santiago si tiene preguntas. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, Pastor Santiago, por estar con nosotros. Al contrario, ha sido un placer. Y gracias por esa invitación. Si usted ahora ha hecho esa decisión de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, nos encantaría a nosotros y también al Pastor Santiago saberlo. Llámele a él o llámenos a nosotros. Tenemos material para enviarle, para ayudarle en su nueva fe. Nos puede llamar 713-520-7900. Mañana tenemos a alguien que va a hablar de las inversiones. Le animo a estar con nosotros aquí en el programa Temas Vitales. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá Temas Vitales.